habíamos mencionado, bueno, los alquenos van a presentar tres tipos de isomería. La isomería de posición y la isomería geométrica del tipo cis-trans. Bueno, y con relación a la isomería de cadena, supongamos que partimos del 2-noneno, estamos en alquenos. Entonces, lo primero que debo hacer yo es escribir la fórmula semidesarrollada y obtener la fórmula molecular. Entonces, escribámosla, por favor. Su fórmula molecular C9H18. La idea de escribir la fórmula semidesarrollada y la molecular es porque nos va a servir de referencia a nosotros, para no perder de perspectiva de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos, entonces, o la petición es que se propongan algunos isómeros de cadena. Entonces, esto implicaría pensar que con 9 carbonos y 18 hidrógenos podamos armar nosotros una nueva molécula con la condición de que el doble enlace no puede cambiar de posición. Si no, yo ya estaría mezclando la isomería de posición con la isomería de cadena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues proponer una nueva fórmula en donde ésta tenga ramificaciones y después, al aplicar las reglas de nomenclatura sistemática para nombrar al compuesto, me lleve efectivamente al nombre de un compuesto nuevo con la salvedad de que el doble enlace no puede cambiar de lugar. Entonces, por ejemplo, una idea sería, por decir algo, por ejemplo, este compuesto. Hay que corroborar el compuesto sea un nuevo compuesto. Algunos son muy fáciles, por ejemplo, como en este caso de observar que es un nuevo compuesto, ¿verdad? Pero otros nos pueden engañar. Entonces, por eso es necesario aplicar claramente la regla de nomenclatura sistemática para ver si no me da el nombre de algún otro que yo ya había propuesto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Su fórmula molecular. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un isómero de cadena. Otro isómero de cadena que se pueda hacer con 9 carbonos y 18 hidrógenos, en el cual la posición del doble enlace no cambie. Tengo 4,4,5-trimetil. 2-hexeno. Es correcto. ¿Otra propuesta? Entonces, en la posición 2, dices que tienes un grupo metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, por ejemplo, el que yo propuse, que es el que está arriba, es el 3, 5, dimetil, 2, hepteno, ¿sí? Entonces, todos entre ellos son isómeros de cadena. Ahora vamos a hablar de los de posición, que es más fácil. Acerca de la isomería de posición, consiste en proponer estructuras de isómeros o de compuestos con el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno, en la cual o en las cuales únicamente se vaya cambiando la posición del doble enlace o el triple si fueran alquinos. 2-noneno. Ahora, si mi punto de partida es el 2-noneno, entonces quiero proponer isómeros de posición. Entonces, lo mismo que hicimos, volver a escribir la fórmula semidesarrollada y la molecular porque nos sirve de referencia. Ahora, proponer isómeros de posición implica, por lo tanto, ir cambiando la posición del doble enlace. Entonces, una propuesta, 3-noneno. Así es. Muy bien. Otra. 5-noneno. ¿Esa fórmula corresponde al 5-noneno? No, igual corresponde al 4-noneno. Así es, ¿verdad? Porque cuando yo aplico la regla de nomenclatura para nombrarlo, me doy cuenta que tengo que numerar por el lado derecho. Y en el lado derecho,
el doble enlace se encuentra en la posición 4. Entonces, el 5-noneno no existe como isómero de este compuesto. En dado caso, es el 4-noneno. Aquí igual se pueden ramificar, aparte de cambiar la posición del doble enlace, se puede ramificar la... Sí se puede ramificar. Puede ser, por ejemplo, el que esté en la posición 1-noneno. Nada más consiste en ir cambiando de posición el doble enlace. Supóngase que lo que tenemos ahora como compuesto, como punto de partida, es el 3-metil-2-octeno. Entonces, nuevamente, mi recomendación es escribir la fórmula. Ahí está la fórmula del 3-metil-2-octeno. Entonces, la fórmula molecular, está mal mi fórmula, me falta un carbono. Ok, entonces ahí está la cadena de 8 carbonos, el doble enlace en la posición 2 y un grupo metil en la posición 3. Entonces, ¿cuál sería una propuesta? Supongamos que lo cambiamos a la posición 1. Entonces, este sí es un isómero de posición del 3-metil-2-octeno. Entonces, el que dices es 3-metil-3-octeno. Muy bien. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Entre los isómeros de posición y los isómeros de cadena. En una isomería de cadena, puedo generar todas las ramificaciones que yo quiera si el compuesto me lo permite para generar nuevas fórmulas, considerando que debo de mantener fijo el doble enlace o el triple enlace, porque es exactamente el mismo criterio para los alquinos. En la isomería de posición, si tengo un compuesto no ramificado, pues voy cambiando la posición de el doble o el triple enlace. Y al aplicar la regla de nomenclatura, me voy a dar cuenta si realmente estoy proponiendo una estructura de un compuesto diferente. Y siempre y cuando también, o sea, tiene que ajustar siempre a la fórmula molecular. En la otra situación, en los isómeros de posición, es que si yo parto de un isómero ramificado y a partir de él yo quiero proponer fórmulas de isómeros de posición, entonces voy a respetar las ramificaciones y lo único que tengo que ir haciendo es cambiar la posición del doble o el triple enlace. Bueno, como punto de partida vamos a recordar ¿qué significa cis? Significa del mismo lado. El término trans significa en lados opuestos. El término cis quiere decir del mismo lado. Ahora, ¿quién va a estar del mismo lado? Del mismo lado puede estar el hidrógeno o puede estar un grupo metil o un cloro. Aquí tenemos la fórmula. Bueno, el modelo, mejor dicho, aquí está el doble enlace, ¿sí? Este es el doble enlace. Y las bolitas blancas, pues, me representan a los hidrógenos, y aquí yo tengo un grupo metil. Ya no le quise poner los hidrógenos, pero aquí en cada uno de estos van tres hidrógenos, ¿no? Entonces, aquí tengo un grupo metil. Entonces, de acuerdo con esto, este compuesto es el 1, 2, 3, 4, es el 2-buteno. Entonces, tengo al 2-buteno. Entonces, el 2-buteno, su fórmula semidesarrollada es esta. Recuerdan ustedes que hablábamos de que, bueno, en principio no todos los alquenos van a presentar isomería geométrica. Entonces, lo primero que yo tengo que verificar es en la fórmula si el compuesto presenta isomería geométrica. ¿Recuerdan cuáles son los criterios si un alqueno presenta isomería geométrica o no? Con que uno de los átomos de carbono del doble enlace tenga dos grupos iguales unidos a él, ese compuesto no presenta isomería geométrica. ¿Qué tengo que observar yo en la fórmula molecular? El análisis lo vamos a centrar en los carbonos que están unidos por el doble enlace. Entonces, el primer carbono del doble enlace, este carbono,
Vean, ¿qué tiene unido a él? ¿Qué grupos tiene unidos a él? Un grupo metil y tiene un hidrógeno. Son los grupos que están unidos a él. No estoy considerando aquí en esa unión al doble enlace porque el doble enlace es mi referente. ¿Sí? Entonces, apéguense a la regla. Si uno de los átomos de carbono del doble enlace presenta dos grupos idénticos unidos a él, ¿a quién es él? Pues el que estoy señalando. Presenta dos grupos iguales unidos a él, entonces ese compuesto no presenta isomería geométrica. Entonces díganme, ¿el grupo metil y el hidrógeno son iguales entre sí? Pues son diferentes, ¿sí? Entonces ese carbono no tiene problema. Me voy a analizar el siguiente carbono. Los grupos unidos a este segundo carbono, ¿son iguales entre sí? Pues son diferentes. ¿Por qué? Pues porque hay un grupo metil y hay un hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí en esta estructura tengo el doble enlace y tengo un grupo metil y otro grupo metil. Y tengo dos hidrógenos. Entonces, aquí está el asunto. En lo que está unido a los carbonos del doble enlace. Entonces, ahora, mis hidrógenos están en lados opuestos o están en el mismo lado. Están del mismo lado, Emilio. Aquí está el doble enlace. Y entonces, estos son los hidrógenos. Estos dos hidrógenos están apuntando al mismo lado. ¿Sí? Puede ser hacia atrás o puede ser hacia mí, al frente. Pero finalmente no importa. Yo roto a la molécula y los hidrógenos van a quedar siempre del mismo lado en esta fórmula, ¿sí? En este compuesto. Este compuesto, el 2-buteno, ¿presenta isomería geométrica? Sí presenta isomería geométrica. ¿Por qué? Porque al analizar a los átomos de carbono del doble enlace, cada átomo de carbono de ese doble enlace tiene unido a cada carbono un grupo o dos, mejor dicho, dos grupos diferentes. En este caso, este es el carbono del doble enlace. Tiene un metil y tiene un hidrógeno. Entre ellos, metil e hidrógeno son diferentes. Ahora me voy a analizar el otro carbono del doble enlace. Entonces, ¿qué tiene unido a él este carbono? Tiene un grupo metil y tiene un hidrógeno. Entre ellos, grupo metil e hidrógeno son diferentes. Por lo tanto, este compuesto no tiene ningún problema. Sí presenta isomería geométrica. Ahora, si ya definí que el compuesto sí presenta isomería geométrica, ahora tengo que escribir los dos isómeros, ¿sí? Cuando sí presenta isomería geométrica va a tener dos isómeros geométricos, uno en posición cis y otro en posición trans. Entonces, aquí mis hidrógenos están del mismo lado, pueden estar allá atrás y es ahí donde yo usaba la comparación, Emilio, con el monitor de la computadora. Supongamos que tenemos la pantalla de la computadora, los carbonos están incrustados en el monitor, los hidrógenos están allá atrás, ¿sí? O pueden estar al frente apuntando hacia mí, eso no importa. No importa porque finalmente ambos hidrógenos estén atrás o estén al frente, están ambos del mismo lado. Ahora, entonces, ¿qué tipo de isómero tengo aquí? Cis. Entonces, cuando yo escriba la fórmula del isómero cis, entonces voy a colocar los carbonos del doble enlace y ¿qué hay allá atrás? Eso lo represento con la línea punteada. ¿Y qué hay hacia mí, hacia el frente? Entonces, ¿puedo poner a los hidrógenos allá atrás? No importa. Y a los grupos metilo al frente. En ese caso, entonces estoy representando esto. Los hidrógenos hacia allá atrás
y los grupos metilo hacia mí. Si yo le doy vuelta a la molécula, no importa. Ahora los hidrógenos están hacia mí y los grupos metilo están hacia allá, hacia atrás. Entonces, no importa que yo escriba atrás o al frente a los dos hidrógenos. El punto es que estén del mismo lado. ¿Ja? Ahora, ¿qué pasa si yo a uno de los hidrógenos rompo la estructura y ahora paso a uno de los hidrógenos allá atrás y el otro hidrógeno se queda al frente? ¿Sí lo ven? O sea, uno está hacia mí y el otro está allá atrás. Están en lados opuestos. Este es mi plano, ¿sí? Mi plano, y entonces los hidrógenos, uno se encuentra al frente y otro atrás. Se encuentran en lados opuestos. Aquí estamos representando, por lo tanto, ¿qué tipo de isómero? El trans. Y ese isómero lo voy a representar a través de la siguiente fórmula. Veamos. Tengo un grupo metil atrás y un hidrógeno al frente, entonces el grupo metil atrás y el hidrógeno al frente, y en el otro carbono el hidrógeno está atrás y el grupo metilo está al frente. Entonces aquí tengo la fórmula del isómero trans, y es el trans 2-buteno. Y el primero que escribimos, en donde los hidrógenos están del mismo lado, es el cis-2-buteno. Entonces tenemos, los dos hidrógenos se encuentran del mismo lado, y en el otro compuesto, los hidrógenos se encuentran en lados opuestos. Entonces, antes de lanzarme a escribir cis y trans, primero tengo que analizar si mi compuesto, si el alqueno presenta isomería geométrica. Si veo que no presenta isomería geométrica, pues no tiene sentido escribir cis y trans, porque pues no lo hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el 2,2-dimetil, 2-penteno. 2,2-dimetil, 2-penteno. Entonces, no queramos imaginar. Hay que escribir la fórmula para que, sin lugar a dudas, yo me percate de si presenta o no isomería geométrica. Entonces, escribamos la fórmula, por favor, la fórmula semidesarrollada. Está mal mi fórmula, espérenme. Está mal, perdón, el nombre, porque no puede ser 2,2-dimetil por la tetravalencia del carbono. Entonces, sería 2-metil, 2-penteno. Corríjanle, por favor. Entonces, ahí tenemos al 2-metil, 2-penteno. ¿Qué dicen? ¿Presenta o no isomería geométrica? Entonces, tengo mi carbono, el primer carbono por carbono del doble enlace. Y estás en lo correcto. El primer carbono, el primero, el de la izquierda, el del doble enlace, tiene unido a él dos grupos metil. Por esa situación, como tiene dos grupos iguales unidos a ese carbono, a uno de los carbonos del doble enlace, por lo tanto el compuesto no presenta isomería geométrica. Ya con que uno de los carbonos del doble enlace tenga unido a ese carbono dos grupos iguales, ya no presenta isomería geométrica. Y entonces, como no presenta isomería geométrica, pues no tiene caso hablar de cis y trans. Vean la diferencia con el otro que acabamos de trabajar. Como en el primer carbono hay dos grupos diferentes unidos a él, ¿cuáles? El hidrógeno y el grupo metil. Hasta ahí vamos bien. Ahora hay que analizar la situación del segundo carbono del doble enlace. Entonces, ese carbono del doble enlace presenta también un hidrógeno y un grupo metil. Entonces, no hay impedimento para que tenga isomería geométrica. Entonces, ese compuesto sí presenta isomería geométrica. Y al tenerla, tengo la obligación de escribir las fórmulas
de los dos isómeros, el isómero cis y el isómero trans. Hasta ahí dejamos la asesoría, ¿les parece? Hasta el lunes, cuídense.